Muy buenas tardes a todos en esta cuarta web talk de farmacia y oncología. Hoy estamos moderando Estela Moreno, mi compañera farmacéutica del Hospital de Santa Creu de Sant Pau. Hola, Estela. Hola, Javi. Y tendremos como ponentes, ahora las vamos a ir presentando, a la doctora Rosario García Campelo, por la parte de SEOM y por la parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la doctora Gemma Casado. Muy buenas tardes a las dos. Bien, hoy cuarta web talk y vamos a hablar la hemos titulado Paracelso, o también llamado Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, pero para la inmensa mayoría Paracelso. Alquimista, médico y astrólogo suizo que vivió en Suiza a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI y que se le considera el padre de la toxicología. Suya es la frase «solo la dosis hace al veneno». Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y a los remedios heredados de tiempos antiguos le postularon como un médico moderno y adelantado a sus contemporáneos. Bien, ya he hecho el apunte cultural del día con el que decidimos bautizar a esta cuarta web talk. Pasamos a dar paso a agradecer a los sponsors con los cuales estamos llevando a cabo este programa de relación entre farmacéuticos y oncólogos. Tenemos que agradecer a Boehringer, a Daiichi Sankyo, a AstraZeneca, a Eisai, a Gilead, a Janssen, a Incite, a Lilly, a Merck, MSD, Pfizer, Seagen, Roche y Takeda. Sin su inestimable ayuda no hubieran sido posibles estas web talks. Y sin más, doy paso para hablar de evaluación de la toxicidad en oncología médica a la doctora Rosario García Campelo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si podéis ver mi pantalla. ¿Todavía no? Todavía no. Pues esperad porque no sé. Un segundo, ¿vale? A estas alturas de la vida esto ya debería estar superado. Vale, ¿ahora sí? Perfecto. Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ponerla en pantalla completa y empezamos. Bueno, ¿sí, no la veis en pantalla completa? ¿Todo? Vale. Perfecta. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Gracias a SEON, gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Es un placer siempre formar parte de jornadas que compartimos espacios profesionales, que trabajamos tan unidos. Y la verdad es que también me gustaría agradecer la oportunidad de hablar de toxicidad, ¿no? Y veréis por qué, porque bueno, creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que hacemos en nuestro día a día, sobre lo importante que es tener en cuenta ciertos aspectos, sobre todo ahora que tenemos tanta innovación terapéutica y bueno, quizás sentarse un poco a pensar cómo manejamos a los pacientes o cómo de importante debe ser la evaluación de toxicidad en el manejo del paciente oncológico. Estos son mis conflictos de interés y bueno, yo como Javier voy a hacer un poco de historia, ¿no? Esto de la toxicidad no es nuevo, ya Hipócrates en el año 400 a.C. decía: no trates el cáncer porque el tratamiento acorta la vida. En 1800, algo así como que necesitábamos una bala mágica para acabar con el cáncer, pero para conservar los tejidos normales. De todos es bien conocido los avances de la mano de Curie y el drama, ¿no? que acabó con la vida de esta fantástica investigadora. Faber decía en 1950, el cuidado, que yo creo que era un visionario, decía: el cáncer requiere un cuidado total. Y hoy hablamos todo el tiempo de medicina personalizada, medicina de precisión. Y yo os digo que hoy estoy un poco reflexiva. Creo que quizás tenemos que darle una vuelta a esto que significa la medicina personalizada en lo que hacemos hoy en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar un balance perfecto y esto no es fácil. Tratamos cada vez a más pacientes, tratamos a pacientes con mucha comorbilidad, con complejidad, con años, y ese balance eficacia-toxicidad tiene que ser muy fino. No os cuento nada nuevo si os digo que el paciente oncológico es un paciente, sobre todo en contextos de enfermedad avanzada y en determinados subtipos tumorales donde la carga sintomática de la enfermedad es muy alta,
cuando uno se plantea un tratamiento oncológico en una situación, pues eso, de enfermedad avanzada, tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos, y uno de esos objetivos tiene que ser sí o sí el mejor control sintomático. Hoy más que nunca el paciente tiene voz y mucho peso, y la calidad de vida puede estar comprometida por determinadas toxicidades. Y hay un aspecto fundamental en el contexto de enfermedad avanzada, en el contexto de enfermedad precoz, y es que si no manejamos bien los efectos adversos, si no sabemos bien el fármaco al que nos enfrentamos, estamos comprometiendo la vida de ese paciente, estamos comprometiendo el cumplimiento de una determinada estrategia terapéutica que puede llevar a ser curativa en algunos casos, y sin duda debe ser responsabilidad intentar maximizar el efecto terapéutico. Y a veces pasa, y a veces la toxicidad, bueno, pues si la detectas tarde, si la manejas mal, te obliga a parar, a reducir dosis si estás haciendo un tratamiento subóptimo. Por lo tanto, esto es muy sencillo, pero yo creo que es importante no olvidarlo. Estos son los puntos de partida. Tener muy claro el paciente que tienes delante, no solo desde el punto de vista de la enfermedad que tiene ese paciente oncológicamente hablando, el diagnóstico, la estratificación, los biomarcadores, el Foundation, el NGS, sino ese paciente, y ahora veréis por qué lo digo. Y es importantísimo hacer una adecuada monitorización e instaurar medidas de soporte de forma precoz, de forma continuada, y siempre, siempre teniendo claro que el objetivo es optimizar la dosis, el esquema terapéutico, e intentar, esto es difícil, ¿no? Intentar averiguar qué puede pasar. ¿Qué puede pasarle a ese paciente que tienes delante con respecto a un determinado tratamiento, a unas determinadas toxicidades? Y ya sé que esto queda poco fashion en el momento actual, pero creo que hay que volver al concepto de aprender del paciente, al concepto de recordar la importancia de la medicina narrativa, de escuchar lo que nos necesita contar ese paciente, de qué quiere, qué no quiere, por lo que no quiere pasar. Bueno, esto es parte fundamental de la evaluación de la actitud terapéutica, y sobre todo de las potenciales toxicidades. Entonces yo creo que, repito, esto es poco fashion, pero yo insisto muchísimo que a veces lo poco fashion es más útil que la última innovación terapéutica. Es fundamental saber datos claves de ese paciente cuando uno evalúa un tratamiento, y sobre todo pensando en las posibles toxicidades, ¿no? Ese paciente vive a cuánto del hospital. Nosotros tratamos área urbana, pero tratamos a área rural, a área que está pues a 1 hora y media, a veces la más cercana del hospital, ¿no? Ese paciente puede venir al hospital a las 2 de la mañana, tiene quien lo traiga, cuál es su apoyo, cuál es su soporte familiar, si tiene una toxicidad severa, alguien la va a detectar a tiempo, alguien nos va a poder informar. Bueno, esto, repito, es volver un poco a nuestros orígenes como médicos, pero que no debemos olvidar, ¿no? Antecedentes personales. Los pacientes hoy están polimedicados. A veces hacemos un corta y pega de la historia clínica de ese paciente, de otro especialista, de urgencias, de un ingreso previo. Es fundamental tener en cuenta cuál es la medicación que recibe ese paciente en ese momento, cuáles son las dosis que se están utilizando, el uso de medicina integrativa. Bueno, esto muchas veces los pacientes no nos cuentan estos pequeños detalles, pues por miedo a que no les pongamos un tratamiento u otro, pero es importante ese espacio de comunicación y esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia con respecto a la toxicidad. Y os digo esto, por ejemplo, y os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Ahora la inmuno lo llena todo, y la presencia de enfermedades autoinmunes previas es un factor que antes no teníamos tan en cuenta, ¿no? Un paciente con una colitis ulcerosa activa obviamente te lo cuenta. Un paciente que hace 25 años tuvo un brote de psoriasis y nunca más, pues es difícil que te lo cuente si tú no indagas directamente. Y esto es importante porque sabemos que, y lo comentaremos a lo largo de la presentación, las posibilidades de reactivación de determinados procesos autoinmunes pueden ocurrir. Repito, es muy importante tener claro la situación del paciente en el momento en que vamos a tratarlo. Y luego ASCO ya lo hacía una referencia en el año 2017, la patología crónica. El paciente oncológico hoy es un paciente habitualmente
con múltiple patología, con múltiples medicaciones, con una alta complejidad que no está en la guía clínica cuando uno va a ver el algoritmo de toma de decisiones terapéuticas de primera línea, segunda línea, tercera línea. Esta condición de cronicidad no está habitualmente en las guías clínicas. Pues esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de establecer pautas terapéuticas. A veces escalas tan sencillas como nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el índice de Collinet, es una escala muy sencilla, pero otras también de mucho uso son el índice de Charlson. Nos ayudan, ¿no? Pues en la historia clínica, la anamnesis, poner un Carlson de X, un Collinet de X, bueno, pues a lo mejor el que viene otro día a ver a ese paciente dice, pues este paciente tiene una escala de comorbilidad que a lo mejor no nos hace ser más cautelosos o más, bueno, más cuidadosos con el tratamiento que vamos a ofrecer. Y luego, repito, esto es poco fashion, pero y ahora que hacemos mucha medicina y hemos hecho mucha telemedicina, el poder de los sentidos es básico, ¿no? Nunca hay que infravalorar a nuestros sentidos. El 40% del examen físico yo siempre digo que lo hago en esa primera visita o viendo solo cómo entra el paciente en mi consulta, ¿no? Cómo camina, los gestos que puede tener el dolor, cómo viene de acompañado, cómo está su respiración, su hábito constitucional, no infravalorar nuestros sentidos a la hora de establecer muy bien ese performance status, que los oncólogos tenemos siempre a ser muy generosos con el performance status. Bueno, pues eso, dejar un poco la pantalla del ordenador y volver al paciente en sí mismo. Y os lo digo, y esto os lo digo porque, por ejemplo, esto es un paper ya también del año 2017, pero que a mí me encanta. Es un estudio que se hace a un grupo de oncólogos de distintos hospitales académicos en Estados Unidos. Se les presenta el mismo caso clínico, un paciente con cáncer de páncreas, con una serie de comorbilidades, y se les pide que hagan una recomendación terapéutica, ¿vale? En función de datos objetivos. Y es muy dispar la recomendación de los oncólogos. Hay oncólogos que directamente van a esquemas multiesquemas, tratamientos más agresivos desde el punto de vista de potenciales efectos adversos, y hay oncólogos que optan por esquemas como gencetamina monoterapia, mucho menos tóxicos, mucho más conservadores, bueno, porque han tenido en cuenta quizás otros factores relacionados con la historia de la enfermedad más allá del proceso oncológico. Y repito, esto no está en las guías clínicas habitualmente descrito, ¿no? Y la conclusión del trabajo es, yo creo que muy reflexiva, ¿no? Hay que intentar hacer esa evaluación individual, esa personalización terapéutica más allá del proceso oncológico que estamos tratando. No, la idea no es que yo os cuente todo lo que puede pasar, porque ya lo sabéis, con cualquier tipo de tratamiento oncológico que podemos usar, pero sí hacer una reflexión muy por encima, porque obviamente yo creo que lo más importante es luego establecer un debate de algunos efectos adversos que yo creo que y algunas ideas que yo creo que tenemos que tener muy a fuego marcadas en el día a día, ¿no? Está claro que vivimos en un momento de innovación terapéutica constante. Esto implica muchísimo, implica un esfuerzo de estar al día, por supuesto, pero implica un esfuerzo de estar al día en alteraciones genéticas, en mecanismos de resistencia, en mecanismos de acción de un fármaco, en datos de actividad, en datos de comparativos entre estudios, pero también implica un esfuerzo constante de actualización en manejo de nuevas toxicidades. Los oncólogos hemos tenido que reinventarnos, al menos yo, con la toxicidad de la inmunoterapia, volver mucho a la medicina interna y aprender a manejar esas toxicidades y a prevenirlas, ¿no? Que es fundamental. Hoy nuestro arsenal terapéutico gira sobre todo en torno a la quimioterapia, no la hemos abandonado, ni yo creo que la vayamos a abandonar, las dianas terapéuticas y la inmuno. Está claro que cada estrategia terapéutica tiene una naturaleza de efectos adversos específica. Cuando hablamos de la quimio son efectos adversos muy diversos que no son específicos de la naturaleza del tratamiento que ponemos. Cuando hablamos de dianas terapéuticas son efectos adversos que se reflejan o que tienen relación con el mecanismo de acción del fármaco, y la inmuno es una caja de sorpresas. Son eventos únicos que pueden ocurrir como resultado de un sobreestímulo, sobreactivación del sistema inmune. Muchos de estos tratamientos a veces coinciden, a veces estamos aplicando tratamientos de forma concomitante y es difícil a veces distinguir si una diarrea es por una quimioterapia o si una diarrea es un efecto adverso inmunorrelacionado.
bueno, esto es parte del arte de la medicina y sin duda tenemos que tener muy en cuenta que a veces las estrategias terapéuticas de manejo y de prevención son diferentes. ¿Qué debemos hacer de forma estándar o qué intentamos hacer? Bueno, yo creo que los clínicos que hacemos muchos ensayos clínicos nos hemos acostumbrado a trabajar de una forma muy sistemática con respecto a la documentación de efectos adversos. Utilizamos la graduación CTC. Y intentamos siempre, y esto yo creo que es un buen ejercicio que hacemos gracias al ensayo clínico, ¿no? Porque nos han corregido muchas veces y nos han saltado muchas queries. Fecha de inicio de ese efecto adverso, fecha de fin o si continúa ese efecto adverso, el grado y la relación causal. Esto es muy importante, sobre todo cuando es enfermo por lo que sea tiene que acudir a urgencias, no hay guardia de oncología, hay otros profesionales que no están implicados en ese manejo. Bueno, yo creo que este es un ejercicio de trabajo sistemático que es clave a la hora de evaluación de efectos adversos. Repito, no voy a hacer un repaso de todos, pero sí que algunos que yo creo que debemos recordar por su diversidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, yo hago cáncer de pulmón, es mi día a día, patología torácica, y la verdad es que la toxicidad pulmonar es algo que nos preocupa mucho y buscamos con mucha insistencia. Es muy difícil a veces en cáncer de pulmón distinguir toxicidad pulmonar de lo que es propia enfermedad o progresión de la enfermedad, y sobre todo porque el abanico de posibilidades de toxicidades pulmonares es inmenso. La toxicidad pulmonar puede ser desde derrame pleural, derrame pericárdico, vasculopatía pulmonar, procesos hemorrágicos, edema, enfermedad pulmonar intersticial. La verdad es que son muchas las cosas que pueden pasar a nivel de toxicidad pulmonar. Es cierto que bueno, está el abanico, que hay alguna página como esta que te resumen todas las toxicidades inducidas por fármacos desde el punto de vista pulmonar. ¿Qué es lo que vemos? Sobre todo en nuestro día a día, vemos neumonitis, neumonitis que tienen un debut radiológico el que quieran. Es cierto que lo que más vemos es esta imagen de ground glass opacity, suele ser bilateral, en vídeo de ilustrado, es muy característica, pero lo cierto, repito, es que puede aparecer una consolidación pulmonar, pueden aparecer abscesos. El abanico de imagen, de contexto de imagen de la toxicidad pulmonar es muy amplio, ¿no? Hay fármacos con los que tenemos que estar muy pendientes. Unos son los inhibidores de mTOR. Sabemos que una de las toxicidades más relevantes de estos fármacos es la toxicidad pulmonar, la NIP, que ocurre en hasta un 19% de los pacientes que reciben everolimus y que puede ser fatal si no se detecta en tiempo y si no se trata a tiempo. Y de nuevo, yo reclamo esta idea, ¿no? De que evaluemos bien al paciente antes de ofrecer un tratamiento, el que sea. Y en el caso de un inhibidor de mTOR, una historia sencilla o una clasificación de riesgo sencillo puede ayudarnos muchísimo. Cuando no hay datos de compromiso de la función pulmonar, siempre es bueno tener una prueba de imagen pulmonar y al menos una gasometría basal, al menos, ya si tenemos unas pruebas de función respiratoria ya, yo creo que ya vamos muy bien. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, aunque sean menores, o tiene afectación pulmonar metastásica, obviamente sí o sí una prueba de imagen y es muy recomendable tener unas pruebas de función respiratoria. Y si el paciente tiene una fibrosis significativa o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante, bueno, pues probablemente ese paciente se cae, ya está en rojo, y el resto tenemos que valorar muy bien si puede o no puede ser subsidiario de un inhibidor de mTOR. Los fármacos tienen un patrón temporal. Yo siempre digo que el patrón temporal ayuda, pero no lo dice todo, nunca hay que bajar la guardia. Y en cuanto a los inhibidores de mTOR, suelen aparecer estas toxicidades en torno a los 2-6 meses. En cáncer de mama tenemos un boom de novedades terapéuticas, inhibidores de ciclina, inhibidores de PI3K, antibody drug conjugates que estamos también testando ya en otras patologías como cáncer de pulmón. Estos nuevos fármacos también pueden dar toxicidad pulmonar que puede ser difícil de diagnosticar, que puede ser complicada el diagnóstico diferencial y, de nuevo, cuanto antes lo hagamos mejor y cuanto antes hagamos la intervención, que habitualmente gira en torno al manejo con esteroides, antes podremos evitar complicaciones severas en los pacientes, para los pacientes, y sobre todo intentar maximizar ese efecto terapéutico y evitar la reducción o la interrupción de dosis si lo manejamos de forma precoz. Neumonitis en cáncer de pulmón, pues inducida por quimioterapia, como los taxanos, inducida por inhibidores de tirosina quinasa, inducida por inmunoterapia, muy semejante, con matices quizás
En cuanto a factores de riesgo, parece que la radiación previa puede tener más prevalencia o más papel en el desarrollo de neumonitis y el uso de taxanos. La enfermedad pulmonar previa siempre puede ser un problema o puede ser un desencadenante de toxicidad pulmonar. Y ojo, porque no es un tema menor, por eso yo os decía que yo el tema de la neumonitis sin cáncer de pulmón, bueno, no me gusta porque me ha dado algún disgusto. La mortalidad puede llegar a ser alta con inhibidores de tirosina quinasa y es menor con inmunoterapia, pero no es, repito, no es, porque estamos hablando de cáncer de pulmón, habitualmente son pacientes con enfermedad avanzada, no es baladí. Algo que debemos tener todos en mente es cómo vamos a hacer una secuencia terapéutica. Por ejemplo, hacer inmunoterapia seguida de inhibidores tirosina quinasa, por ejemplo, en un paciente GFR mutado o en un paciente traslocado, ojito. ¿Por qué? Porque se ha visto por estudios previos que la incidencia de efectos adversos después de inmunoterapia, cuando usas un inhibidor tirosina quinasa, como puede ser osimertinib, como puede ser crizotinib, hay más toxicidades, sobre todo toxicidad pulmonar, sobre todo toxicidad hepática. Estas toxicidades pueden ocurrir hasta 3 meses después de haber empezado o de haber terminado la inmunoterapia y yo creo que es cierto, y aquí voy de nuevo al pulmón, ¿no? En pulmón a veces no tenemos los resultados moleculares, GFR, ALK, empezamos por inmunoterapia más quimio, luego te llega el resultado molecular, tienes que cambiar la diana terapéutica. Mi mensaje siempre es espera lo que puedas por ese resultado molecular, porque la dirección correcta es diana terapéutica y luego lo que quieras, a la progresión. Bueno, lo que quieras no, perdón, lo que está demostrado que tiene su efecto terapéutico. Pero la dirección completamente incorrecta es empezar por ejemplo, un pembrolizumab, si tenemos una expresión de PDL1 del 50% superior, y después venga, empiezo pembrolizumab y luego te llega la mutación de GFR, empiezas una diana terapéutica como osimertinib, ahí el riesgo es altísimo. 4 ideas de la inmuno. La inmuno es fascinante, ¿vale? La inmuno, pues repito, a mí me ha costado porque me parece que el mecanismo de acción es completamente diferencial, decisiones de pseudoprogresión, no pseudoprogresión, esto al principio no lo teníamos claro, ¿no? Decisiones importantísimas de parar o no parar un tratamiento por una toxicidad que no tenías clara, por un patrón radiológico de progresión que al final no era tal progresión. Esto ha seguido una curva de aprendizaje, hoy a mí me parece fascinante y sin duda la inmuno nos ha supuesto un reto a todos porque nos ha vuelto al Harrison, a la medicina interna pura y dura, a las bases, ¿no? Las causas de las toxicidades relacionadas con inmunos son múltiples y variadas. De nuevo, hay ciertas pistas que debemos tener en cuenta. Los anti-CTL4 nos van a dar más colitis, más hipofisitis y más toxicidad cutánea. Los anti-PD1, anti-PDL1 nos van a dar más neumonitis, más toxicidad endocrina, más artralgias y también podemos tener más toxicidades en función del tipo de tumor que estemos hablando, ¿no? La neumonitis ocurrirá más en cáncer no microcítico de pulmón, en cáncer de pulmón, comparado con otras toxicidades como la digestiva o la cutánea, que puede ser más frecuente en melanoma si lo comparamos con cáncer de pulmón. ¿Hay un patrón temporal? Sí, sí lo hay, pero el mensaje no es ese. El mensaje es nunca bajes la guardia con la inmuno, jamás. Jamás. Es cierto que los primeros 40-60 días son claves, pero la inmuno puede hacer de todo cuando quiera y como quiera. Y lo puede hacer a los 2 años, lo puede hacer al año y medio, cuando nunca un paciente había tenido ni una sola toxicidad. Y esto también es una curva de aprendizaje que nos han dado estos años de tratamiento con la inmuno, ¿no? 5 pilares básicos: prevención, anticipación, detección precoz, tratamiento y monitorización. Para mí es fundamental la prevención, la educación de pacientes, sin duda el manejo conjunto. Nosotros tenemos la consulta de oncología y tenemos una consulta de enfermería donde se refuerza toda esta información, sobre todo en términos de toxicidades. Es clave la información y la colaboración con otras especialidades, con los servicios de urgencias. Nosotros hemos creado un programa en el hospital que hemos llamado inmunovigilancia, donde estamos la gran mayoría de especialistas que podemos llegar a tener algún papel en el manejo de toxicidades de pacientes que reciben este tipo de estrategias terapéuticas. Hay protocolos, están colgados y yo creo que esto
bueno, ha hecho una concienciación de los especialistas. Tenemos profesional de referencia de endocrino, de cardio, de neuro. Esta conciencia de que es raro tener toxicidades severas, pero que cuando ocurres estás preparado, ¿no? Y de nuevo, conocer muy bien el paciente que estás tratando. Esto es lo que nosotros hacemos de forma ordinaria, no ensayo clínico, antes de empezar. Lo que hacemos durante el tratamiento, cada curso de tratamiento, y siempre hacemos una visita, aunque el paciente esté muy bien y no, pues eso, cuando teníamos que hacer más visitas telefónicas, hacíamos como una especie de checklist de posibles toxicidades. ¿Por qué? Porque de nuevo la inmuno es impredecible. Uno cuando pone quimio sabe cuándo va a ser, cuando se espera esa neutropenia, pero cuando uno pone inmuno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas, y no tenemos a día de hoy ningún parámetro que nos ayude a predecir, ¿no? Mi consejo es a los resis que empiezan, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, y siempre hay que tener en mente que la inmuno puede estar detrás de lo que le está pasando a ese paciente. ¿Que tiene astenia? Sí, es cierto. Lo más probable es que sea por su tumor, pero más allá de eso, pensemos en otras posibles causas relacionadas con la inmuno. Tenemos que tener en cuenta también lo que os comentaba antes: enfermedades autoinmunes previas, el riesgo de empeoramiento, el haber recibido o el haber presentado previos eventos adversos inmunorrelacionados también debe ponernos en alarma. Rápida intervención, graduar la toxicidad y consultar a nuestros especialistas. Y luego están las guías clínicas, está todo. Las guías clínicas se actualizan periódicamente, ASCO, la Sociedad de Inmunoterapia, ESMO, está todo en guías clínicas. Ojo, estas guías clínicas están basadas en opiniones de consenso y a veces opiniones de experto. Son muy útiles, pero también, repito, yo que he trabajado pues, con algunas toxicidades severas con los digestólogos de mi hospital, he aprendido mucho de ellos. Hemos hecho cosas que a lo mejor no estaban tan claras en guía clínica, que hoy ya están en las nuevas actualizaciones. Y bueno, pues esto también, repito, requiere una curva de aprendizaje. Graduar. Fundamental, tratar de forma precoz y agresiva. El corticoide ante la duda siempre, 1 o 2 miligramos kilo día, no tener prisa nunca en la bajada, jamás, porque la posibilidad de que esa toxicidad inmunorrelacionada vuelva es muy alta. Y bueno, yo eso intento mantener o ir bajando la dosis de corticoide de forma lenta en torno a 2 o 4 semanas hasta que el efecto adverso está resuelto. ¿Eficacia y toxicidad? Bueno, sí que hay algunos papers que nos dicen que sí, pero una cosa es que la eficacia se asocie a más toxicidad, pero, que la toxicidad se vea reflejada en los pacientes que tienen respuesta, pero la respuesta no necesita sufrir una toxicidad un paciente para experimentar una respuesta terapéutica. El tema de los esteroides sí impacta en la eficacia, sobre todo cuando esos esteroides están puestos en el momento basal. Imaginaos un cáncer de pulmón, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un paciente con metas cerebrales que necesita esteroides. Ahí sí que se ha demostrado que puede estar comprometida la eficacia, no cuando utilizamos el esteroide para control del efecto adverso. Retratamiento, sentidiño, como decimos en Galicia. Hay datos retrospectivos, la reaparición de un efecto adverso inmunorrelacionado es posible, hasta en un 25% de los casos ocurre. Ojo, porque a veces puede llevar a la muerte. La decisión de retratar tiene que ser una decisión muy madurada, muy consensuada con el paciente. Va a depender, o por lo menos yo en mi práctica clínica, depende de la severidad del efecto adverso, del tipo de toxicidad, de si ese paciente tiene o no tiene alternativas terapéuticas y de si estamos hablando de un contexto de tratamiento adyuvante o de un contexto de enfermedad metastásica. Casi nunca, es rarísimo que yo retrate a un paciente que ha experimentado una toxicidad cardíaca o una toxicidad neurológica. Muchas dudas con la pulmonar, pero desde luego una cardíaca, una neurológica, bueno, mucho sentido común. Y nada, 4 imágenes de estas cosas del día a día. Este es un paciente nuestro que, pues lo que os contaba antes, ¿no? Que había tenido una psoriasis hacía mucho tiempo, que no había vuelto a tener brotes y que se le pone un anti-PD1 y tiene este brote, ¿no? Esta es otra paciente con nivo-IPI, cáncer de pulmón, que estuvo recibiendo tratamiento durante, no sé deciros,
muchos meses, cero toxicidad, una respuesta cerebral impresionante, respuesta sistémica impresionante. Un lunes aparece con una heridita que asocia a una caída en la calle, un miércoles está así. Esto se confirma que es un pioderma gangrenoso secundario a inmuno. Esta paciente hizo este cuadro durante meses, iba haciendo este cuadro alternativamente en distintas zonas del cuerpo a pesar de suspender el tratamiento con inmuno, manteniendo una respuesta excelente a nivel cerebral y a nivel pulmonar. Y luego el diagnóstico diferencial, ¿no? No todo tiene que ser toxicidad. A veces los pacientes toman cosas o hacen cosas y tienen toxicidades que pensamos que son relacionadas con un tratamiento y no tienen nada que ver. Este es uno de los pacientes de los que yo primero traté con inmuno. Hizo una reacción infusional, bueno, interesante, vamos a dejarlo ahí. Este paciente recibió aproximadamente 20 y pocos minutos de nivolumab. Aquí veis los abones, esto ya estaba recuperado. Este paciente hizo un cuadro de baja hipotensión, dificultad respiratoria, estuvo pochillo y cuando lo estabilizamos hicimos las fotos, ¿no? Bueno, tenía estos abones. Este paciente recibió nada, muy poquito nivolumab. Lleva vivo pues hace 5 o 6 años, está en respuesta, no ha vuelto a recibir nada más y cada poco tiempo, esta es la magia de la inmuno, tiene cuadros cutáneos. Estos cuadros, pequeñas lesiones cutáneas pruriginosas, van y vienen. Yo siempre digo que es buena cosa que le pase esto porque parece que hay un efecto memoria. Termino, creo que estoy en tiempo. Termino con un poco con la reflexión inicial. Quizás esto quede un poco de ya persona mayor, pero creo que hay que volver a nuestros orígenes, creo que hay que observar, tabular, comunicarse con nuestros pacientes, usar nuestros 5 sentidos, ver, oír, sentir. Es la mejor manera de hacer medicina, incluso en los tiempos modernos que corren. Y esta es una foto de la semana pasada que tuvimos el campeonato de Big Waves aquí en La Coruña. La verdad es que bueno, las imágenes son brutales, fue un espectáculo verlo y coincidió un poco en el tiempo con el naufragio de este drama humano que bueno, del sitio en el que yo me crié, con lo cual pues ha sido como recordar muchas cosas, ¿no? Y os traigo para mi última reflexión. Bueno, yo vengo de eso, de un sitio pequeño, donde la pesca lo era todo y estoy muy unida al mar, ¿no? Entonces, está claro que todos los que queremos enamorarnos de algo sin práctica, sin ciencia, somos como marineros que entramos en un barco sin un compás y está claro que nunca vamos a llegar a buen puerto. Y hasta aquí creo que estoy. Muchísimas gracias, Charo, por tu brillante presentación. Gracias por estar reflexiva esta tarde y hacernos... Soy un poco reflexiva, ¿eh? Bueno, viene bien. Yo creo muchas Lo veces reconozco. hacernos pensar, ¿no? Y bueno, que prestemos atención con todos los sentidos. Yo creo que luego podremos ampliar algunas de las cosas que nos pueden estar rondando en la cabeza al final, ¿no? Con las preguntas. Os recuerdo a todos que podéis enviarnos preguntas tanto en el apartado de preguntas y respuestas como en el chat. Y a continuación doy paso a Gemma Casado, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, BECOP y farmacéutica del Hospital de la Paz de Madrid, que nos va a hablar hoy de las manejo, ¿no? De las reacciones infusionales. Y cuando quieras, Gemma. Muchas gracias, Estela. Buenas tardes a todos. Y lo primero que quisiera es dar las gracias a SEOM, a la SEF y a GEDEFO, también al comité organizador de estos eventos y encuentros tan interesantes por haberme invitado y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, pues yo os voy a hablar de la prevención y manejo de reacciones infusionales y luego voy a dar unas pinceladas de las toxicidades organoespecíficas del tratamiento oncológico.
Bueno, pues las reacciones infusionales se definen como la aparición de síntomas o signos adversos durante la infusión del tratamiento que generalmente no coinciden con una toxicidad específica del medicamento. Son reacciones impredecibles que no están relacionadas con la dosis de los medicamentos y generalmente responden con la retirada de los mismos. También son llamadas reacciones adversas a medicamentos tipo B o tipo bizarre. La mayoría de ellas son leves, cuyos síntomas principalmente van a ser escalofríos, fiebre, náuseas, prurito y dolor de cabeza. Las reacciones severas son menos frecuentes y pueden ser fatales si no se interviene. Cuando nos referimos a reacciones de hipersensibilidad, son un subconjunto de las reacciones infusionales. Estas aparecen de forma inmediata o no inmediata a la administración del medicamento. Los síntomas principales que van a presentar los pacientes pues van a ser hipotensión, bradicardia, dolor en el pecho, dolor de cabeza, a veces pérdida de conciencia, prurito, angioedema, náuseas, vómitos, incluso hiposemia y disnea. Estas reacciones de hipersensibilidad se van a clasificar según cómo aparezcan. Pueden ser producidas por un mecanismo no inmune, que es lo que denominamos reacciones no alérgicas, y son las llamadas síndrome de liberación de citoquinas. Y luego tenemos las que se producen por un mecanismo inmune, que son las reacciones alérgicas, donde las reacciones de hipersensibilidad las vamos a clasificar en 5 grandes grupos según la clasificación de Hell and Combs. Las de tipo 1, que son las que aparecen de forma más inmediata y realmente son las que pueden ser potencialmente mortales, son las reacciones anafilácticas y estas se producen o son mediadas por la inmunoglobulina E. El paciente empieza a presentar angioedema, broncoespasmo y urticaria. Luego, los otros tipos de reacciones de hipersensibilidad aparecen de forma no tan temprana y no son tan urgentes como las de tipo 1. La reacción anafiláctica, que son las más graves, se produce por un alergeno que va a dar lugar a una respuesta inmunológica. Se va a producir inmunoglobulinas E que se van a unir a los receptores de los mastocitos y basófilos, y esto lo que va a dar lugar es una degranulación de los mismos con liberación de sustancias vasoactivas. Cuando el organismo vuelve otra vez a ponerse en contacto con este alergeno, se multiplica toda esta activación, volviéndose a liberar pues, más aminas vasoactivas. Generalmente lo que vamos a encontrar pues, son prostaglandinas, leucotrienos, histamina, triptasa, y todos los efectos fisiológicos pues, son debidos realmente porque todo ello va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, dando lugar al angioedema, hipotensión, edema de mucosas, como es edema laríngeo, asma y contracción del músculo liso, como es, por ejemplo, el dolor abdominal. Hay que tener en cuenta que el síndrome de liberación de citoquinas es muy parecido a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, siendo clínicamente indistinguibles. El síndrome de liberación de citoquinas, la mayoría van a ser causadas por anticuerpos monoclonales, principalmente en la primera infusión de los mismos. También es importante conocer que los tasanos sí que pueden producir este síndrome de liberación de citoquinas en la primera o segunda infusión debido al solvente solubilizante que tienen estos fármacos. Por ejemplo, el tasol presenta cremofor y va a producir en el organismo una liberación directa de histamina, dando lugar a todas estas reacciones de hipersensibilidad. Hay otros fármacos que también presentan otro solvente que también va a dar lugar a este síndrome de liberación de citoquinas, como es el polisorbato 80. Y estos fármacos son el docetasel, el etoposído, el cabacitasel, también inmunoterapia como el nivolumab, pembrolizumab y el ramucirumab. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, comparación con las del síndrome de liberación de citoquinas,
se van a producir cuando ya hay múltiples infusiones. Por ejemplo, los platinos, cuando ya hay una dosis acumulada de los fármacos. También hay que tener en cuenta, como he comentado anteriormente, que los tasanos pueden producir ese síndrome de liberación de citoquinas, pero también pueden dar lugar a reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Como nos ha comentado nuestra compañera en la anterior sesión, pues todas las toxicidades se van a clasificar según la clasificación de la CTCAE, por grados. Según los grados, los síntomas pueden ser de leves a moderadas, cuando hablamos de grado 1 a grado 2, y grado 3 o 4 son los síntomas más severos. Es muy importante conocer el grado de las reacciones adversas para saber cómo tenemos que actuar. En esta diapositiva la he puesto para poder reflejar cómo, por ejemplo, en una anafilaxis directamente pues, los síntomas van a ser de grado 3 y 4, por lo que hay que actuar muy rápido y, por ejemplo, en el síndrome de liberación de citoquinas, pues, como podéis ver, tiene sus 5 grados que directamente puede ir del 1 hasta el 5. La diferenciación del grado 1 y grado 2 y 3 pues es, por ejemplo, en un grado 3 y 4 que el paciente empieza a presentar un RAS más de un 30% del cuerpo, con fiebre más de 40 grados, hipoxia, cianosis, angiodema y ya náuseas y vómitos severos. Esto ya nos indica que hay que actuar de forma inmediata. Hay que tener en cuenta también, para poder evitar estas reacciones de hipersensibilidad, los factores de riesgo. Es decir, hay medicamentos que van a producir, que tienen más probabilidad de producir reacciones de hipersensibilidad, como por ejemplo sabemos muy bien los tasanos y los platinos, pero tenemos también que ser conscientes que cualquier medicamento en cualquier persona puede producir una reacción de hipersensibilidad. También hay que tener en cuenta la forma galénica de los medicamentos. Por ejemplo, la dosorubicina pegilada produce más reacción de hipersensibilidad que una dosorubicina normal. La vía de administración también hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, la asparraginasa intravenosa produce más reacciones de hipersensibilidad que la administración intramuscular. También la combinación de fármacos, y más en sí, si ya en sí tienen probabilidad de producir reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, la combinación de tasol con carboplatino. Y luego también la velocidad de administración, pues podemos prevenir también que se produzcan reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, los tasanos sí que a veces alargamos los tiempos de infusión. También hay que tener en cuenta el paciente. Es un factor importante también para poder potenciar las reacciones de hipersensibilidad, no solo los fármacos. Hay que conocer si el paciente es un paciente que ya tiene reacciones a otros medicamentos, si es un paciente que tiene disfunción cardíaca o pulmonar, si ya ha tenido previa exposición a otros medicamentos, ya ha tenido alergia, y también es importante saber si es la primera dosis que va a recibir de ese medicamento. Tenemos métodos o actuaciones para poder evitar estas reacciones de hipersensibilidad. Como bien conocemos, tenemos la premedicación. Pues la premedicación es un conjunto de fármacos que se administran previa a la infusión de la quimioterapia para poder evitar o paliar en la medida de lo posible los efectos secundarios no deseados de la misma. Hay que tener en cuenta que no nos van a prevenir la anafilaxis en la mayoría de los casos, pero sí la severidad de la reacción la pueden reducir. Es recomendada sobre todo para aquellos medicamentos que van a tener una alta incidencia a reacciones de hipersensibilidad, y principalmente los medicamentos que se van a utilizar, como conocemos todos, son los antihistamínicos, antagonistas de los receptores H1, H2 y los glucocorticoides. Tanto los antihistamínicos como los glucocorticoides no van a prevenir la activación de los mastocitos, pero sí, por ejemplo, los antihistamínicos van a reducir los efectos de la histamina liberada, bloqueando los receptores de la histamina. Y los glucocorticoides pues, van a suprimir la activación y funciones proinflamatorias de muchas células inmunes. Como esto también es de actualidad, sabemos que no tenemos ahora mismo la ranitidina como
anti-H2 para utilizarla en la premedicación de los tasanos, y la Agencia Española del Medicamento pues mandó esta nota informativa explicando el motivo del abastecimiento de ranitidina al encontrarse nitrosaminas en el medicamento. Nosotros seguimos todavía sin ranitidina y el Ministerio ha propuesto poder solicitar otro anti-H2, que es la famotidina, por vía intravenosa, mediante medicamentos especiales. La verdad que existen artículos y publicaciones y estudios que avalan que la ranitidina no produce o no va a disminuir las reacciones de hipersensibilidad producida por los tasanos. Voy a hacer un breve resumen de los fármacos que utilizamos diariamente, los fármacos oncológicos, sobre las reacciones de hipersensibilidad, fármacos de vía intravenosa. Vamos a empezar con los tasanos. Pues el paclitaxel, la incidencia de reacciones de hipersensibilidad, si no se premedicara, se encontraría en el 30% de los pacientes. También se producen severas reacciones anafilácticas de un 2 a un 4%. Generalmente los síntomas se van a iniciar en la primera o segunda dosis en los 10 minutos de la infusión. Los signos o síntomas principales que va a presentar el paciente pues van a ser enrojecimiento, disnea, hipotensión, taquicardia y angiodema. La premedicación que se recomienda de 30 a 60 minutos antes del paclitaxel es de desametasona 12 miligramos intravenoso, un anti-H1, nosotros utilizamos la desclorfeniramina, 5 miligramos intravenoso, y un anti-H2 que ahora mismo no estamos utilizando, que es la ranitidina intravenosa o famotidina intravenosa. Nosotros en el hospital tenemos el programa Oncofar y aquí el oncólogo es donde hace la prescripción del tratamiento al paciente y la validación farmacéutica, pues comprobamos la premedicación que corresponde con el fármaco que se ha prescrito y que además es la que le corresponde al paciente. Es decir, a lo mejor el paciente presenta una alergia a los corticoides, pues todo esto tiene que estar bien validado también por el farmacéutico. Otra profilaxis del paclitaxel es desametasona con otro anti-H1 que es la difenidramina y luego la anti-H2 ranitidina o famotidina. Otro tasano es el docetaxel, como el paclitaxel también presenta reacciones de hipersensibilidad y también se inician en las primeras infusiones. La profilaxis del docetaxel es diferente, es desametasona, 8 miligramos vía oral, 2 veces al día durante 3 días. Se recomienda comenzar el primer día antes de la infusión de docetaxel y los corticoides pues, nos van a permitir disminuir la incidencia y severidad de las reacciones de hipersensibilidad y la retención de líquidos. Si el paciente ha olvidado tomar la dosis de corticoide, se puede administrar antes de la infusión del docetaxel desametasona intravenosa. El cabazitaxel, igual que el paclitaxel, presenta la misma premedicación de profilaxis. Todos los tasanos, para poder manejar las reacciones de hipersensibilidad, es importante, como he comentado anteriormente, saber si son de un grado 1 o 2 o de un grado 3 o 4. Si es un grado 1 o 2, se para el tratamiento y a continuación se puede iniciar la infusión a una velocidad más lenta y tratar los síntomas. Cuando ya es un grado 3 o 4, pues ya dependiendo de la gravedad de los síntomas, se para el tratamiento y se tratan los síntomas severos o ya se puede considerar en las siguientes administraciones la desensibilización. En el grupo de los platinos, que presentan una alta incidencia de reacciones de hipersensibilidad, se inician de forma muy variable. Pueden empezar de minutos a horas y el riesgo se incrementa con las dosis acumulativas. En el carboplatino la mayor incidencia ocurre en el 8º ciclo. Las profilaxis no son recomendadas rutinariamente las premedicaciones ni tiempos de infusiones largos. Sí que se recomiendan premedicaciones en pacientes que son de alto riesgo para que inicien ya a partir del 7º ciclo de carboplatino.
El osaliplatino también presenta una alta frecuencia de reacciones de hipersensibilidad, pero en principio tarda más que las del carboplatino, principalmente entre 60 minutos. La mayor incidencia también ocurre entre el 7º y el 8º ciclo. Profilaxis no son recomendadas de forma rutinaria, igual que el carboplatino sí que se recomienda para pacientes de alto riesgo. El manejo de las reacciones de hipersensibilidad pues son también igual que hemos visto con los tasanos, y en el grado 1-2, grado 3-4, considerar desensibilización. Ya dentro de los anticuerpos monoclonales, como bien sabemos, hay anticuerpos que presentan más proteínas murinas que otros, y esto aumenta la probabilidad de reacciones infusionales. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, el típico rituximab, el cetuximab, por ejemplo, comparado con nivolumab, anticuerpo monoclonal humano, o trastuzumab, pues vemos que la incidencia de reacciones de hipersensibilidad pues es mucho más alto en un quimérico, en principio, que en un humanizado y en un humano. El trastuzumab tiene también incidencia de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en las primeras infusiones, y la profilaxis que se va a hacer 90 minutos en la administración, en la dosis de choque, y en las siguientes administraciones van a ser 30 minutos. La premedicación no es recomendada. Y luego en el manejo de las reacciones de hipersensibilidad, según sea grado 1-2 o grado 3-4, pues el grado 1-2 igual que las quimioterapias, y en el grado 3-4 pues también tratar los síntomas severos y parar el tratamiento, pero aquí sí que una vez resueltos podemos volver también a reanudar la velocidad lenta, si la reacción ha sido muy severa. El panitumumab también presenta reacciones de hipersensibilidad, y la profilaxis que se va a dar con este anticuerpo es que la primera dosis, la de choque, se administre en 60 minutos y las siguientes en 30 minutos. Las premedicaciones no son recomendadas, y luego el manejo de las reacciones de hipersensibilidad, el grado 1-2, igual que los otros anticuerpos, pero en grado 3-4 aconsejan discontinuar de forma permanente. En cuanto al cetuximab, es uno de los anticuerpos que presenta mayor incidencia de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en la primera infusión, y por lo tanto la primera infusión, la primera dosis se debe hacer de forma lenta, se debe premedicar con corticosteroides más antihistamínicos 1 hora antes de la infusión, y es importante monitorizar al paciente durante la perfusión y 1 hora posterior a la misma. También se recomienda estas premedicaciones en todas las perfusiones posteriores. En cuanto al manejo de las reacciones de hipersensibilidad, pues igual que los otros anticuerpos. El bevacizumab también presenta un porcentaje de reacciones de hipersensibilidad, y en la profilaxis se debe poner en la primera infusión en 90 minutos, si la tolera bien, la segunda dosis en 60 minutos y luego ya las siguientes perfusiones en 30 minutos. Las premedicaciones no son recomendadas, y el manejo de las reacciones infusionales pues igual que los otros anticuerpos. En cuanto a la inmunoterapia, pues son fármacos que presentan una baja incidencia de reacciones infusionales, y la mayoría presentan una gravedad moderada. Se cree que puede ser debido a una liberación de citoquinas y a una respuesta inmune de activación no específica. En este cuadro, pues he querido reflejar las estructuras, como veis, las incidencias de reacciones infusionales. Generalmente el ipilimumab y el atezolizumab, las más comunes son a partir de las primeras dosis. Las profilaxis no son recomendadas, y en cuanto al manejo de reacciones infusionales, las de grado 1 y grado 2, parar el tratamiento o administrar a una velocidad más lenta, tratar los síntomas, y se puede valorar antipiréticos y antihistamínicos. Estrecha vigilancia, y en un grado 3 y 4 de las clínicas que he revisado, pues dicen que es mejor tratar síntomas y discontinuar permanentemente el tratamiento. Entonces, a pesar de todas las premedicaciones, no se protege completamente todas las reacciones de hipersensibilidad. Es importante informar al paciente en el momento de la administración de la quimioterapia por si presenta algún síntoma, para que se lo comunique a enfermería, y es importante monitorizar a los pacientes durante la infusión y después de la infusión.
A pesar de, como he comentado, de las premedicaciones, pues sí que se producen las reacciones de hipersensibilidad. Aquí lo que he querido comentar, pues la importancia del carro de parada, del personal sanitario, sobre todo cuando hay que actuar de forma rápida, enfermería y llamar corriendo al oncólogo, y luego ya pues todo el proceso de alergia, el servicio de alergia, el servicio de farmacia, todo el equipo para poder tratar a estos pacientes en las desensibilizaciones. Y esto también pues una toma de oxígeno. Por tanto, cuando se producen estas reacciones de hipersensibilidad hay que parar la infusión. Los enfermeros deben de comprobar sobre todo los signos vitales a nivel de circulación, de respiración, ver si el paciente necesita oxígeno y rápidamente pues, avisar al oncólogo. Es importante también saber diferenciar si el proceso ha sido producido por una anafilaxia o por un síndrome de liberación de citoquinas. Si se produce una reacción anafiláctica, pues es muy importante, por ejemplo, la administración de epinefrina, y luego ya si se produce un síndrome de liberación de citoquinas, dependiendo, como hemos visto, los fármacos, si es un grado 1 o grado 2, poner más lenta la medicación, incluso volver a premedicar otra vez al paciente, y en caso de un grado 3 o 4 se puede volver otra vez a premedicar al paciente, parar la infusión, y si se vuelve a retomar el tratamiento, pues ya hay que tener en cuenta las desensibilizaciones, y luego siempre manteniendo en vigilancia al paciente. Aquí nosotros en el programa Oncofar lo dejamos reflejado. Aquí, por ejemplo, la enfermera, el carboplatino, el paciente tuvo una reacción de hipersensibilidad y, claro, pues quedan de color rosa como una administración que no ha sido posible. Luego también en observaciones, pues aquí queda también reflejado que el paciente pues, tuvo fiebre, calor, sudoración, que empezó con los síntomas de ras cutáneo, luego ya pues, la tensión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, y que ya pues, todo lo deja muy bien reflejado, que ya avisa al médico y ya se produce la administración de actocortina, polaramine, feralgan e incluso sueroterapia. Cuando ya se produce el proceso de una reacción de hipersensibilidad, pues ya empezamos, el oncólogo se pone en contacto con el servicio de alergia y ya todo el equipo se organiza todo el proceso para ver el proceso de hacer una desensibilización. Por tanto, el paciente va al servicio de alergia y allí lo que se le van a realizar son unas pruebas cutáneas. Si las pruebas cutáneas son positivas, se puede hacer una desensibilización. Si son negativas y la reacción ha sido grave, también se puede hacer una desensibilización, pero si también es negativa y la reacción ha sido moderada, la siguiente infusión se puede hacer de forma más lenta. La desensibilización se inicia con la administración de una dosis pequeña diluida del medicamento y luego se va a ir aumentando de forma gradual en un tiempo de infusión prolongado. No existe un protocolo de desensibilización estándar, por lo que cada paciente se considera de forma individual, teniendo en cuenta siempre la severidad de la reacción inicial y las comorbilidades del paciente. Este es el que se hacen en el servicio de alergia, que nos lo mandan al servicio de farmacia, y al paciente el paciente se tiene que premedicar, como podéis ver, 2 días antes, con Montelukast, ácido acetilsalicílico, 2 días antes, un día antes, 1 hora antes y 30 minutos antes. Se preparan 3 bolsas de infusión del medicamento y se inicia siempre con la menos concentrada a la más concentrada. Cuando el paciente vuelve para la administración de esta pauta de sensibilización, el oncólogo lo prescribe en Oncofar y aquí pues, lo deja muy bien reflejado también nosotros para que veamos que la infusión se va a poner en el hospital de alergia. Y luego si lleva otro fármaco, también lo detalla si se va a poner en el hospital de día de oncología.
Nosotros hemos tenido desde el año 2016 al 2022 64 pacientes que se les ha realizado la desensibilización y, como podéis ver, el mayor número de pacientes han sido con los platinos y luego ya a continuación el paclitaxel. También adriamicina liposomal pegilada y luego ya los anticuerpos también hematológicos como rituximab y brentuximab. En cuanto a las toxicidades específicas, pues que los fármacos antineoplásicos sabemos que tienen una relativa especificidad de acción sobre las células tumorales, por lo que van a ser capaces de provocar efectos adversos debido a la lesión en los tejidos sanos, especialmente aquellos que tienen índices de proliferación altos. Estos efectos adversos que puede presentar el paciente oncológico y que puede afectar a su calidad de vida y a continuación al tratamiento. Por tanto, va a repercutir en la efectividad del mismo. La aparición de efectos adversos, como hemos visto anteriormente, dependen tanto del propio fármaco como del paciente. Las toxicidades de quimioterapia hemos visto que se clasifican según la gravedad y se van a clasificar según los aspectos anatómicos, según la localización, y luego dentro de la localización las toxicidades por órganos, y esta es la escala de gravedad de menos a más. Es importante conocer los efectos secundarios asociados a cada tipo de fármaco para poder prevenir la aparición de toxicidades, poder permitir un buen control de los síntomas y una mayor calidad de vida. La prevención de los efectos secundarios es muy importante, la información y los tratamientos de soporte para poder minimizar la gravedad de los mismos. La mayoría de los efectos secundarios van a desaparecer de forma gradual después de que termine el tratamiento, aunque en ocasiones sí que pueden producir daños permanentes. También hay que tener en cuenta que la toxicidad se va a clasificar en función del momento de la aparición. Por ejemplo, está la toxicidad inmediata, como son los vómitos, la fiebre y el ras cutáneo. Otros aparecen de forma precoz, que es la aplasia medular, toxicidad retardada, como la cardiotoxicidad, y luego la toxicidad tardía, la aparición de otros tumores por la administración de las quimioterapias. Seré breve. Por ejemplo, en la toxicidad cardíaca, pues como podéis ver, hay muchísimos fármacos que la producen: fallo cardíaco, eventos tromboembólicos, hipertensión arterial como el bevacizumab, y también la quimioterapia oral y también la afectación del QT, sobre todo fármacos orales. De los más representativos, pues como bien sabemos, las antraciclinas, la cardiotoxicidad es por dosis acumulativa. Hay que tener en cuenta si es un paciente anciano o pediátrico. En pacientes pediátricos, para disminuir la toxicidad cardíaca, se tiende a prolongar las infusiones, y luego las formulaciones liposómicas también se pueden utilizar para pacientes que ya han recibido bastantes dosis o presentan alteraciones cardíacas. En cuanto al trastuzumab, pues no está relacionada con la dosis acumulada. En cuanto a neurotoxicidad, el osaliplatino produce una neuropatía periférica sensorial aguda o crónica por dosis acumuladas, y un síndrome que es el síndrome agudo de disestesia faringolaríngea, que se puede prevenir prolongando la infusión del osaliplatino. El paclitaxel produce polineuropatía sensitivo-motora, que es dosis dependiente y también acumulativa. En cuanto a la toxicidad vesical, los fármacos más representativos es la ifosfamida y la ciclofosfamida a altas dosis, y se puede prevenir con hidratación y mesna, y la dosis del mesna pues es generalmente el 60% de la dosis de ifosfamida. El 20% se debe administrar antes de la infusión de la ifosfamida, un 20% 4 horas después de la infusión de ifosfamida y el otro 20% a las 8 horas después de la infusión. En cuanto a la toxicidad gastrointestinal, muchos de los fármacos son altamente metógenos, y como bien sabemos, pues se pueden utilizar terapias de soporte, como son los antagonistas de neuroquinina 1, antagonistas de serotonina, esteroides o metoclopramida. En cuanto a la diarrea, el fármaco irinotecan produce un síndrome agudo de tipo colinérgico, por lo que se administra antes de su administración atropina 0,25 miligramos subcutánea.
En cuanto a la toxicidad hematológica, el pembrolizumab, para poder reducir la mielotoxicidad, se va a dar de premedicaciones ácido fólico y vitamina B12 intramuscular. Y ya para terminar, que ya la ha comentado Charo en la anterior sesión, de los fármacos, la inmunoterapia, que va a producir reacciones inmunomediadas, y generalmente pues, los efectos adversos pueden ser neumonitis, hepatitis, colitis, fatiga, rash y artritis, y luego también alteraciones endocrinas. Entonces, según el sistema que sea afectado, pues según sea el grado 1, grado 2, grado 3, hay que actuar de una forma diferente. Yo he hecho un breve resumen, pero esto es de forma generalizada, y lo que recomiendan ante las toxicidades de inmunoterapia, pues informar al paciente de los efectos adversos, lo primero de todo. Si es una toxicidad de grado 1, monitorización y control de síntomas, el tratamiento debe ser continuado, excepto en algunos casos de toxicidad neurológica, hematológica y cardíaca, que también la ha comentado Charo en su exposición. En cuanto a toxicidad de grado 2, pues sí que se podría considerar ya tratamiento con corticosteroide de 0,5 a 1 miligramo kilo día, prednisona o equivalente. En toxicidad grado 3, aumentar la dosis de corticosteroide a 1 o 2 miligramos kilo día, e incluso si los síntomas no siguen existiendo, se puede utilizar otros fármacos inmunosupresores. Y ya en una toxicidad grado 4 ya se debe discontinuar el tratamiento, excepto en alguna endocrinopatía que pueden ser tratadas con terapia hormonal. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gemma, por este resumen de todo lo que es el tema de reacciones infusionales y un poco las toxicidades. Había una primera pregunta que era de Carmina Martins, que es una farmacéutica portuguesa y va dirigida a Charo. Te felicita por la presentación y pregunta que cuál es el papel del farmacéutico hospitalario en la detección de los efectos adversos de la inmunoterapia. Bueno, yo creo que Carmina, supongo que el castellano perfecto, ¿no? Porque no me voy a pasar al gallego ahora. A ver, yo creo que todos sumamos a la hora de reforzar la información. Es cierto que, por lo menos en la consulta nuestra de farmacia, básicamente se ven tratamientos orales. Pero, bueno, muchas veces los pacientes vienen de un oral y pasan a inmuno y se ha establecido una relación de confianza con el farmacéutico, tienen su contacto. Bueno, mientras todos podamos aportarle a ese paciente información y soluciones en algún momento, creo que todo suma, ¿no? Es cierto que quizás con la inmuno, por lo menos en mi ámbito hospitalario, donde la farmacia hospitalaria y la consulta de farmacia hospitalaria está más centrada en orales, pues a lo mejor el contacto es menor, ¿no? También elaboración de documentos para los pacientes, yo creo que esto es muy importante, la colaboración con farmacia, las interacciones con otros fármacos. Repito, yo creo que al final del día unos podemos tener más peso en un momento evolutivo de la enfermedad que otro, pero todos tenemos un papel. No sé si en tu centro, Gemma, o alguno de vosotros tenéis otro modelo para el manejo de la inmuno. Hombre, nosotros pues vamos, mientras vamos validando los tratamientos, pues vamos viendo el manejo de los pacientes. O sea que... Sí, hombre, yo creo que, por ejemplo, a veces pues, con la medicación concomitante, pues yo hablo mucho más con mis farmacéuticos que con algún compañero de mama o de otra patología. Bueno, pues sí que estamos ahí encima, ¿no? Oye, mira, que está tomando esto, ¿lo sabías o te das cuenta? Ah, pues no me había dado cuenta. Pues gracias por la... No sé, yo creo que todos sumamos. Sí, sí. Nosotros en nuestro centro también a nivel de inmunoterapia tenemos una enfermera dedicada exclusivamente a ver los pacientes que van con inmunoterapia, tanto de oncología como de hematología, y es lo que dices, que al final todos sumamos y que ella también a veces detecta y hace preguntas claves, pues eso, ¿no? ¿Qué otras cosas se está tomando? La alimentación, pero porque lo que has dicho tú, entre todos ya sabemos un poco qué preguntas
tenemos que ir haciendo, ¿no? Porque por los farmacéuticos quizás hemos sido un poco plastas, entre comillas, con todo el tema de otras terapias, terapias alternativas, que os lo hemos ido metiendo al oncólogo y a las enfermeras de, ojo, cuidado, preguntemos, que a veces ciertas toxicidades pueden venir por otros fármacos, ¿no? Y eso hace que tengamos esa colaboración, ¿no? Y que cosas que ve la enfermera, pues comenta con el oncólogo o comenta con el farmacéutico, en plan, oye, me está diciendo que está haciendo esto, míratelo tú, ¿no? Lo que dices, yo creo que al final es una colaboración entre todos, ¿no? Y yo no sé vuestra percepción, pero yo tengo la sensación de que los pacientes, pues al final hay una serie de preguntas que a lo mejor a nosotros, porque vamos más pillados de tiempo, o creen que es más importante que centremos la conversación pues en aspectos de eficacia o nuevas estrategias o en el ensayo o lo que sea, y luego hay preguntas a lo mejor que consideran, que no es que sean menos relevantes, pero que dice, bueno, pues esto ya se lo pregunto a la enfermera, ¿no? Pues eso, el manejo de la toxicidad cutánea, las uñas. Bueno, yo creo que al final lo que se trata es de que el puzzle encaje. Y que si yo tengo que reforzar más pues una información de un fármaco nuevo, de una serie de cosas que me preocupan de ese fármaco y el equipo, el que sea, cuando hablo del equipo hablo del que sea, pues puede reforzar otros aspectos que yo a lo mejor he pasado por alto o no me ha dado tiempo o el paciente ha considerado que yo ya no tenía que contárselos. Bueno, la clave es el puzzle, que quede bien encajadito. Efectivamente, María Ángeles Gajete nos escribe desde Manacor y nos dice que en su hospital revisan con farmacia las posibles interacciones y los productos de parafarmacia y de homeopatía, que como bien decíais ambas en vuestras presentaciones, pues muchas veces pasan por alto o no se atreven a veces, lo que dice Esther, al oncólogo igual o Charo, al oncólogo no se atreven a contárnoslo y en cambio igual lo confiesan, entre comillas, más fácilmente con la enfermera o de hospital de día o con la enfermera de farmacia. En el hospital pasa como yo creo como el de Charo, con las terapias orales se administran en farmacia, entonces ahí es más la enfermería de farmacia la que tiene más protagonismo y les ayuda a controlar la medicación pautada. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, Charo, que al final puede haber muchos modelos en función del tipo de hospital en el que estés, de los recursos y de los circuitos que tengamos montados, pero al final lo importante es que una serie de puntos clave se traten, sea por el protagonista que sea, en cada uno de los hospitales, pero que al final se acabe cubriendo esa necesidad informativa, ¿no? Yo ahí lo que añadiría, Javi, es que pensemos muchas veces dónde se compran estos productos. Se compran en la farmacia, ¿no? Por lo tanto, es más fácil que el paciente, cuando le decimos que somos el farmacéutico y le estamos dispensando esa medicación, nos cuenten a nosotros qué otras cosas se están comprando en la farmacia, ¿no? Es decir, que también es como tú vas a entender el por qué estoy comprando esto en la farmacia, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las puertas por las que yo creo que se abren más en determinados aspectos de qué otras terapias están haciendo el paciente. Hay una pregunta de Pau Frías, os felicita también por las presentaciones, es una pregunta para Gemma, que le gustaría saber si realmente de forma sistemática se premedica oxaliplatino de alguna forma especial a partir del 7º o 8º ciclo. Pues la evidencia del beneficio en este sentido es escasa o nula y la calidad metodológica de los trabajos que existen también es muy cuestionable, pero que bueno, que son efectos adversos y reacciones que en algunos pacientes pueden ser graves, pueden ser altas y bueno, que se cuestiona a veces si deberían hacerlo o no hacerlo. ¿Qué opinión tienes? Nosotros en nuestro centro no se premedica porque el oxaliplatino, el paciente vaya a recibir el 7º o el 8º ciclo. Pero sí que en las guías que he revisado, esta de la ESMO, que es donde he cogido muchos datos, sí que lo indican, siempre valorando al paciente y ver si es un paciente de alto riesgo. Si es un paciente que no es de alto riesgo, que no presenta comorbilidades o que no es un paciente propenso a tener reacciones o que haya tenido reacciones de alergia, pues no es necesario. No es necesario. Yo
si puedo, no está en relación con el oxaliplatino, porque repito, mi área de expertise es el pulmón, yo el oxaliplatino, vamos, lo llevo lejos. No, pero creo que esto que lo has comentado, Gemma, yo el caso que os puse del paciente con la reacción infusional con nivolumab, este paciente había hecho con docetaxel en segunda línea en pulmón una reacción infusional severísima, severísima. Y la verdad, en absoluta franqueza, no, como las reacciones infusionales con la inmuno son tan anecdóticas, ninguno de nosotros del equipo de pulmón pensó en esa reacción infusional con el docetaxel que podíamos tener un sustazo como lo tuvimos con el nivolumab, ¿no? Y bueno, pues como de todos aprende en la vida, sí que es cierto que yo creo que el hecho de que los pacientes hayan presentado reacciones infusionales previas con otro tipo de terapia, aunque el mecanismo de acción sea completamente diferente, también debería estar ahí en ese checklist de ojo. Ojo, cuidado. ¿No? Lo digo como clínico que Sí. reconozco que en este caso nosotros no nos influyó, en la toma luego, claro, retrospectivamente dices, joder, pero si nos hizo una reacción con el docetaxel terrible también. Sí, es importante tenerlo en cuenta. Sí. Yo creo que ahí un poco, Charo, alguna de las ideas que has lanzado, ¿no? De esa valoración integral del paciente, de mirar al paciente con todo, con los ojos, incluso a veces tocarlo, por así decirlo, ¿no? No es quedarse detrás de la pantalla del ordenador. Y estos aspectos que estás diciendo de qué otras toxicidades ha hecho previamente, cómo ha tolerado el tratamiento, nos centramos mucho en lo que decías de otros medicamentos, otras comorbilidades, pero a veces la dieta. Y yo creo que también es abrirlo a las enfermeras de ojo, preguntar también cuando el paciente se está poniendo, por ejemplo, la quimioterapia en hospital de día y que no nos relajemos porque en el primer ciclo un paciente tolere bien un tratamiento, ¿no? Que a veces una reacción infusional puede aparecer en algunos fármacos más frecuentemente, pues eso, al sexto, al octavo ciclo, ¿no? Sí. Esa percepción a veces de en el primer ciclo todo el mundo está como muy pendiente del paciente, pero que a veces las toxicidades aparecen mucho más tarde, ¿no? Entonces, esa visión que decías, ¿no? De esa valoración, de ese aprender del paciente, no sé cómo... Yo de verdad que creo que me hago mayor, y lo digo en confianza, porque no me gusta la innovación, me gusta la participación con nuevos fármacos, probar nuevos fármacos, pero creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que, bueno, de ese balance eficacia-toxicidad, líneas avanzadas. A veces los pacientes no son plenamente conscientes porque nosotros no somos capaces de transmitirlo, aspectos culturales, sociales, por ejemplo, Galicia pues es todavía una cultura muy, muy matriarcal, el paciente por detrás no me diga nada, no le diga nada. Bueno, esto a veces dificulta que el paciente pueda tomar decisiones con toda la información en su mano, ¿no? Yo creo que hay que ser francos. Entonces, bueno, los nuevos fármacos son apasionantes, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto antes, pero también estamos viendo toxicidades que, claro, hablamos de largos supervivientes, pero los largos supervivientes están con un peaje en toxicidad. Entonces, eso también hay que explicarlo y hay que ponerlo en la balanza, ¿no? O sea, yo creo que la reflexión de innovación, paciente, calidad de vida, tenemos que volver a hacerla muy presente, y a lo mejor es una reflexión que estoy haciendo yo porque me hago mayor, pero no sé, Javier, ¿tú qué piensas? Que eres más joven. Yo también me hago mayor. Cuando yo también me voy a poner nostálgico, yo cuando era residente, pues Charo ya estaba yo también llevo pulmón, yo también llevo cáncer de pulmón y alguna pequeña patología más, y melanoma principalmente y cabeza y cuello, con lo cual la inmunoterapia la tengo muy presente. Y cuando era residente, yo escuchaba a Charo en las charlas, ¿no? Entonces, sí, que era... Bueno, sí, estaba igual de joven y de bien que está ahora, o sea, pero yo también noto que me he hecho también muy mayor, ¿no? Y pienso, yo creo que lo notas cuando empiezas a no conectar tan fácilmente con los residentes y con los adjuntos jóvenes que vienen por detrás, ¿no? Y cuando
tu visión de la vida y de la oncología en particular, pues ya notas que no piensas igual, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo. Creo que al final tenemos mucho trabajo en las consultas. Yo trabajo en un hospital tan grande como vosotras, como los vuestros de vosotras, trabajo en un hospital secundario y echo de menos el tener más tiempo con los pacientes, el tener una consulta para valoración geriátrica y a la vez para valoración de comorbilidades, y a la vez para valoración farmacéutica e ir retirando fármacos o al menos poder hacerme el listado y llamar a farmacia al día siguiente y decir, estos fármacos puedo retirar alguno. Tengo esa sensación de que la calidad de vida la hemos dejado muy de lado, todo es muy el último ensayo, el último estudio, el último dato de eficacia, y sí que es verdad que los nuevos fármacos comparados con determinadas quimioterapias más clásicas no tienen nada que ver, pero el paciente que te hace toxicidades raras y poco frecuentes pueden ser muy invalidantes. Y también nos falta, yo también trabajo en una zona de la Comunidad Valenciana, pero también muy rural, en que también, bueno, en toda España yo creo que la conspiración del silencio está muy presente en toda España. Ahora tengo una compañera argentina que dice que no nos comprende a los españoles, que los argentinos son muchísimo más directos que nosotros y que no puede con nuestras conspiraciones del silencio aquí en España. Y pienso que muchas veces apuramos alguna línea cuando sabemos que la eficacia sucesiva va a ser muy marginal y que probablemente podría el paciente ahí poder en ese momento debatir y elegir mucho más libremente, ¿no? Y quizás, pues te tienes que parar en una tercera línea y porque no le va a aportar. Es que lleva mucho más tiempo explicarle a un paciente lo que significa una cuarta línea en términos de beneficio, en términos de toxicidad, en términos de calidad de vida. Bueno, y además yo siempre digo que la parte más difícil del día a día de mi consulta es el manejo de expectativas. Al final lo demás está en los libros, se estudia, se sabe. Lo otro es lo difícil, ¿no? Y esto es difícil. El hasta aquí llegamos es muy complicado, muy complicado. Y bueno, esto también es una reflexión que tenemos que hacer. Y ahora hay una pregunta, no sé si la habéis visto. Sí. Claro, es que este es un buen melón, el melón del largo superviviente. Está fantástico tener estos pacientes vivos a 5, a 7, a 9 años, pero ¿cómo vamos a integrar a ese paciente con esos pequeños o grandes trastornos en su día a día, su disfunción sexual, los fallos de la memoria brutales, que no están en los estudios, que no los recogemos, no los cuantificamos, porque lo damos... Y ese largo superviviente, ¿cómo se va a enfrentar a su día a día? ¿Cómo va a volver a la vida laboral con todos esos compañeros de viaje? ¿Cómo va a volver a la vida social? ¿Cómo va a volver a la vida familiar? Esto no lo estamos tocando, ¿eh? No lo estamos... Yo creo que esto es algo que, mucho hablar de inmuno, que repito, que nos encanta a todos, pero hay una parte aquí que tenemos que empezar a trabajar y es cómo vamos a dar asistencia y cobertura a todos esos problemas del largo superviviente. Que no es gratis, ¿eh? La larga supervivencia en general no es gratuita. No, creo que va por ahí el comentario de María Ángeles. Sí, va por ahí el comentario que hacía María Ángeles Gil, ¿no? De que estamos como muy focalizados en esa toxicidad aguda. Y además siempre las preguntas que le vas a hacer al paciente, aquellos signos y síntomas que refuerzas de si le pasa A, B y C, cuéntenoslo, son las cosas agudas. Pero es cierto que no le estamos preguntando, yo creo nadie, ¿no? Le cuesta leer un libro, le cuesta concentrarse, estas cosas, ¿no? Y que a largo plazo son las que luego nos cuentan, ¿no? Yo que también llevo hemato, trasplante, es algo que el paciente de trasplante te lo dice, me cuesta concentrarme, me cuesta hacer determinadas actividades, no pensaba que iba a ser tan duro volver a la vida. Volver, exacto, ¿no? Es decir, si me lo hubiesen contado, y dices, claro, es que no contamos todo, ¿no? Y luego yo también creo que hay un sesgo, ¿no? Incluso
por sexo y por patologías, ¿no? A la hora de reportar la toxicidad. No sé, pues a lo mejor a una mujer cuenta más efectos adversos pues más centrados en a lo mejor más cutáneos o que al paciente hombre le importan menos, la disfunción sexual es algo que es un poco tabú para el paciente. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se cuentan, que nosotros no preguntamos, todo lo que no se mide no existe. Y bueno, que yo creo que sí que tenemos que... A mí me gusta mucho hablar de toxicidad porque creo que es una reflexión obligada para profesionales que nos dedicamos y tratamos con este tipo de patología, ¿no? Sí, el tema de yo por ejemplo, ahora que estaba reflexionando, ¿no? El tema de los sesgos en la disfunción sexual. Yo, por ejemplo, es verdad que pregunto mucho, yo no utilizamos el oxaliplatino, pero sufrimos el cisplatino, Charo y yo, entonces el cisplatino yo es verdad que lo estoy muy sensibilizado a la hora de preguntarle a los pacientes hombres, pero suelo preguntar durante el tratamiento, no pregunto a largo plazo, no pregunto a partir de según qué edad y después a veces te llevas sorpresas con pacientes de más de 75 años y te preguntan en algún momento y es verdad, reconozco que me cuesta y no suelo preguntar con mujeres. Es verdad que no pregunto tanto. Sí, no, cuando digo sesgo digo bidireccional, ¿eh? O sea, yo reconozco que pues con el varón de hasta 60 años, con pulmón o con cabeza y cuello, que reciben cisplatino, pues estoy muy sensibilizado y es verdad que a la vez les pregunto por la neurotoxicidad, les pregunto mucho por la neurotoxicidad peneana, que bueno, que afecta a la disfunción eréctil, y sí que voy enviando a los urólogos periódicamente, pero si no la sufren aguda, es verdad que crónica ya, pues me cuesta más preguntar. A partir de según qué edad me cuesta mucho preguntar y es verdad que en mujeres pues no pregunto. Supongo que si llevara el cáncer de mama, pues bueno, todo la hormonoterapia y demás, pues ahí estaría más concienciado a la hora de preguntar. Yo querría retomar un poco el tema de las reacciones infusionales, ¿no? Yo creo que uno de los grandes olvidados a veces, depende cómo lo tengamos montado en los hospitales, son nuestros compañeros los de alergias, ¿no? Porque muchas veces haces cosas como retraso, alargo la infusión, pongo premedicación o incluso te planteas cambiar de línea, ¿no? Pero no siempre tenemos en mente derivar a ese paciente a los compañeros y hacer esas pautas de sensibilización. No sé si creéis que esto va cambiando, debería cambiar más, deberíamos tener más pacientes a veces con pautas de sensibilización, de derivarlos a estos compañeros antes de pensar en un cambio de tratamiento, sobre todo a veces pues el paclitaxel, el carboplatino, que bueno, pues en pulmón se usan, aunque sí que es cierto que no se suele hacer retratamiento, como puede ser en un ovario, ¿no? Que ahí lo vemos muy frecuentemente. No sé, vuestra experiencia, Gemma ha explicado un poquito la experiencia que tienen ellos, ¿no? Yo, Estela, veo que cada vez tenemos más pacientes con desensibilización, muchísimos. Yo veo que sí que cada vez se van derivando más a los pacientes al servicio de alergia. Sí, sí. Y nosotros también, ¿eh? Y ahora, pues eso que ya está más arreglado, se ha hecho un comité, hay un circuito muy bien establecido. El tener protocolos y circuitos, bueno, cuando tú tienes que dar 1000 vueltas para enviar a un paciente para que se le haga algo, pues a veces eres muy selectivo. Cuando tienes el circuito muy bien montado y el protocolo coordinado y fácil, yo creo que esto es parte del éxito, de la clave del éxito, ¿eh? Y si nosotros, la verdad es que mucho más, muchísimo más. Nosotros también, la verdad es que tenemos... Y es optimización, ¿eh? Es optimización terapéutica, porque al final no te estás cargando una línea ni estás bajando dosis sin tener o sin haberlo intentado. Yo creo que además ahí la clave es tener a enfermería de hospital de día, al menos nosotros la tenemos así muy entrenada y gracias a también que tenemos un equipo de alergólogos muy proactivo al lado, pues tienen muy estandarizado, muy protocolizado las extracciones que tienen que hacer en caso de alergia, entonces
bueno, pues ellos ya van chequeando y comentamos los pacientes y pues, hombre, el típico docetaxel que estamos más acostumbrados, que al final pues tiene un número establecido de ciclos, pues igual lo manejamos más con premedicación y velocidades, pero sí que los compañeros de digestivo, los Oxalis y demás, sí que envían muchísimo cada vez más. Yo alguna vez con los cetuximab, que mira que también es poco frecuente, sí que he tenido ya varios, entonces, sí. Hay un comentario, María Ángeles Gil, que antes iba en relación al caso que comentaba Charo, ¿no? De que había hecho la reacción a docetaxel y luego la hizo a nivolumab, y que nos abre un poco la puerta a que no siempre es el citostático, sino que en este caso, por ejemplo, quizás el papel lo tiene el excipiente, que comparten ambos el twin, ¿no? Entonces, que a veces no solo tenemos que pensar en que puede ser el citostático, sino que pueden ser los excipientes que acompañan a ese fármaco y que nos puede estar dando pistas de si ha hecho reacción a un determinado fármaco, pues otros que lleven excipientes similares deberíamos estar alerta, ¿no? Porque tienen un alto riesgo de poder hacer también reacción. Sí. Perfecta la reflexión, muy acertada. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿No? Yo creo que me quedaría con algunas de las reflexiones que habéis comentado, ¿no? De esa valoración integral del paciente, de valorar esa complejidad también, que estamos con pacientes crónicos y el trabajo multidisciplinar en todos los aspectos, pues desde una reacción infusional y al manejo de todas las toxicidades y de escuchar al paciente, ¿no? De que tenemos que dedicarle ese tiempo y que el paciente nos explique qué es lo que le está pasando, porque yo creo que eso también va a mejorar la eficacia al final del tratamiento, ¿no? No sé si queréis también alguna conclusión, algo con lo que queráis terminar. Yo creo que lo has cerrado muy bien. Perfecto, Estela. Yo, nada que añadir. Perfecto, pues Javi, no sé si quieres concluir la tarde. Cerramos, yo creo que cerramos la tarde de Paracelso, la web talk de Paracelso, y nada, daros las gracias por vuestras magníficas charlas, por el rato que pasamos. Yo creo que esta iniciativa de SEOM y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria es que nos está acercando, ¿no? Que está creando muchos puentes en hospitales quizás donde más pequeños, donde era más difícil la información, la comunicación o la formación. Era un poco el objetivo de arrancar estas web talks. En los grandes hospitales como los que estáis vosotras, pues está todo, hay más recursos, está todo mucho más trabajado, pero en los hospitales ya cuando bajamos de nivel, pues hay más carencias, y yo creo que ese es el objetivo, el escucharnos y el tender puentes. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes. Muchas gracias. Muy alta, rozando los 120 participantes en algunos momentos, y nada, os emplazamos a la siguiente web talk. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias.